Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Australia Regional te espera. Postula tu expresión de interés. Es maravilloso encontrarlos a todos en la tarde de hoy. Antes de iniciar, queremos enviarles un pequeño mensaje y es especialmente a que esta información es de carácter general y no debe ser tomada como un consejo particular por una situación específica. Y además, les queremos comentar que vamos a utilizar algunos nombres de las visas en inglés y de específicos términos, pues eso especialmente como porque al final siempre se habla en estos términos en inglés de las visas. A veces es muy difícil traducirlo. Bueno, ¿qué vamos a encontrar hoy? Especialmente debido a que los programas de migración en Australia este año han empezado a ser publicados, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a empezar sobre quiénes somos nosotros, cuáles son las visas regionales, cuáles son las oportunidades de migrar con un programa de Employer Sponsor. Además, vamos a saber en qué consiste el plan general de Skill Migration, cuáles son los actuales planes de migración por estado y qué sabemos hoy. Los invitamos de ahora en adelante a poder enviar cualquier pregunta que tengan y la vamos a ir resolviendo a lo largo de nuestro webinar. Para iniciar, queremos comentarles, nosotros somos RC Migration, somos una agencia de migración registrada ante el Estado australiano y ya contamos con un poco más de 12 años de experiencia. Podemos decir orgullosamente que somos una de las más grandes agencias de migración de América Latina y contamos con un equipo de 24 profesionales y diferentes aliados estratégicos a lo largo de Australia y América Latina para servir en los procesos migratorios. Adicionalmente, en los procesos de consulta estratégica que llevamos, nos comprometemos con procesos que van a ser exitosos y al final guiarlos hasta pues, el objetivo principal de cada profesional. Entonces, queremos comentarles, se encuentra el día de hoy Juan Guillermo Rincón, director de RC Migration y agente migratorio registrado. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Juan, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y de que, la verdad, muchísimos profesionales en Australia han estado esperando escuchar respuestas, actualizaciones, y es relacionado con el plan migratorio de este año. Pues la verdad, las personas y los profesionales que se encuentran en Australia saben que este país es bastante privilegiado. Lo es particularmente en este momento en el cual puede decir que está a un paso de estar libre de la pandemia que azota actualmente al mundo. Y bueno, este privilegio particularmente no es solo de este año. Lleva años y años siendo un país bastante atractivo para profesionales y es especialmente por esta posición en la que se encuentra Australia, que diferentes planes migratorios han surgido y fue tal el éxito que las ciudades principales de Australia en este momento se encuentran llenas de profesionales. Y pues bueno, es que todos los profesionales han encontrado grandes oportunidades acá. El gobierno en este momento ha establecido una prioridad de interés nacional y es que podamos, las áreas regionales sean pues quien reciban a los profesionales. Y me gustaría hablar un poco de ello. ¿En qué consiste este plan? Este plan, ¿cuánto lleva en Australia y qué visas se encuentran allí? Listo, Nicolás. Como tú lo mencionas, pues definitivamente Australia es un país que ha crecido con inmigrantes. Es decir, una anécdota que uno siempre cuenta es que cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses empezaron a bombardear Darwin y el gobierno de ese momento llegó a la conclusión de que no había con quién defender el país y que había únicamente la única solución estratégicamente viable
era que las fuerzas armadas se retiraran solamente a Brisbane. Felizmente, pues, felizmente es un decir, simplemente los japoneses perdieron la guerra y Australia no fue invadida. Y salió la primera frase famosa que ha orientado el programa de migración desde ese entonces, desde 1940, populate or perish, es decir, o poblamos esta población, o poblamos este país, o perecemos. Ok. Desde entonces, Australia ha tenido una serie de programas de migración que comenzaron pues muy insistentemente después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pues Australia es el país que más emigrantes ha recibido en la segunda mitad del siglo XX, después de Estados Unidos. Australia es un país de migrantes, el programa ha ido variando, el programa ha ido ajustándose con base en las necesidades del país. Y el programa que viene funcionando actualmente es un programa que está orientado por lo que tú mencionabas de skill shortage, es decir, se requiere personas calificadas, profesionales, como lo llamas tú. Antes podía venir el que fuera. Antes venía la gente de todo tipo, de los famosos 10 pounds migrants, que por 10 libras lo subían en 10 libras esterlinas, cuando existía la libra esterlina todavía, los subían en un bote y los bajaban en Sydney Harbour para que empezaran su vida con 10 libras en el bolsillo. Ahora no es así, lamentablemente, es un poco más complicado que eso. Y los programas de migración son programas que atraen skill migrants. Y la idea del gobierno australiano es atraer ese personal calificado fuera de las ciudades principales. Por eso se llama regional. Es decir, se entiende que todo Australia es regional, excepto Melbourne, Sydney y Brisbane. Gold Coast, Perth, Adelaida, Wollongong, Geelong, Canberra, todo es regional, excepto estas 3 ciudades que mencionábamos. ¿Qué es el programa regional? Básicamente, el programa regional nosotros lo podemos distinguir en 2 grandes categorías: visas con patrocinio de empleador y visas que pudiéramos llamar sin patrocinio de empleador, es decir, visas que hacen parte del programa de General Skill Migration. De esas vamos a hablar, de todas vamos a hablar acá. Con respecto a las visas de empleador, básicamente estamos hablando de 2 grandes visas. Estamos hablando de la visa 494, que se llama Skill Sponsored, y vamos a hablar de las famosas damas, que salieron hace un par de años. Seguramente, Nicolás, tú te acuerdas, que todo el mundo decía que quería entrar un dama porque las damas eran más fáciles, que las damas no exigían inglés y no exigían skill assessment, y que las damas te llevan a la residencia permanente, y que yo estoy en el dama. Entonces hablaremos de los damas. Perfecto. Y hablaremos también, de lo que se llama visas regionales sin patrocinio de un empleador. Ok. Por el momento tenemos 2. Una en la cual necesitamos que una empresa se postule con nosotros, y la otra con nuestros skills postularnos en el área regional, ¿cierto? Directamente, exactamente. Es básicamente las 2 categorías. Nosotros tenemos en la primera, en la categoría que requieres que tú tengas un empleador, que tú tengas una empresa que te patrocine. Estamos hablando básicamente de la visa 494, y que esta es una visa donde, esta es una visa, y está la otra visa, que es la visa de los damas. La visa de los damas es una visa que, desde el punto de vista de nomenclatura, es una visa que tiene el código 482. La visa 482 es lo que técnicamente nosotros llamamos la subclase. ¿En qué consisten estas visas? Básicamente, estas visas tienen una estructura de 3 elementos. El primer elemento es la empresa.
el empleado regional, que es lo que nosotros tenemos aquí con el número 1. Se requiere la posición, es decir, hay unas listas. Y un tercer elemento que es el aplicante como tal. Entonces, elaboremos esto un poquito. El empleador. ¿Qué requiere un empleador para poder patrocinar a una persona? Primero, tiene que ser un empleador que opere regionalmente, es decir, es un empleador cuya sede, cuya operación esté en esa ciudad. No significa que no pueda tener operación en Sydney o en Melbourne. Hay empresas que tienen sedes en diferentes sitios. Lo importante es que la sede que te contrate o el sitio donde tú vas a trabajar sea regional. Primer elemento, técnicamente se dice que tenga operación en la región. El segundo elemento es que se requiere que la empresa tenga una necesidad genuina del empleado. Y ese elemento de la genuinidad básicamente es un elemento que habla de la coherencia que tiene que haber entre la empresa, la posición y el empleado. Caso típico, un restaurante busca un chef. El chef es una niña que estudió commercial cookery. Eso es perfectamente genuino, perfectamente claro. ¿Qué no es genuino? Cuando uno tiene un restaurante que el dueño es muy amigo y dice, yo te voy a ayudar y para patrocinarte y el ayudado es economista. Entonces, un economista no tiene que ver con un restaurante y por lo tanto la visa no es genuina. Esa necesidad genuina, esa coherencia entre la empresa, el cargo y el empleado, perdón, son absolutamente críticas en estas visas. Segundo elemento, el Labor Market Test es un elemento que es muy importante, en especial en las visas regionales, porque las visas regionales lo que pretenden es atraer personas que vayan a trabajar allá, no quitar el trabajo a los locales. Es decir, lo primero que se le exige a una empresa que va a patrocinar a un extranjero, a un estudiante internacional, es, ¿ya buscó a alguien aquí? Entonces la empresa tiene que decir, sí, ya hice el Labor Market Test, ya publiqué y definitivamente aquí no hay lo que yo necesito. Por ejemplo, una empresa dice, yo quiero un marketing specialist. He publicado acá y la gente que me llega para trabajar como marketing specialist en Ballarat o en Wollongong no está lo suficientemente preparada. Yo prefiero contratar a un extranjero. Eso es el Labor Market Test. Hay una tecnicalidad, donde la empresa tiene que publicar por un periodo no menos de 4 semanas. Hay que publicarlo en unas publicaciones de índole nacional, y esta visa tiene un elemento absolutamente específico que se llama el Regional Certifying Body, que, Nicolás, consiste en que la región ha designado una autoridad, una oficina del gobierno a la que uno tiene que acudir para decir, yo, empresa regional, necesito una persona, la he buscado, no la encuentro, certifique que yo hice mi tarea acá. Cada Regional Certifying Body pone sus propias leyes y dice, ok, si usted quiere buscar una persona acá, tiene que publicar en el periódico local o tiene que publicar en el TAFE en el job board del TAFE o de la universidad local. Cada certifying body tiene sus reglas y es cuestión del empleador o de nosotros como agentes de migración representando al empleador cumplir esas normas. Perdóname, te interrumpo, y este proceso cambia por estado. Cambia inclusive por Regional Certifying Body. Es decir, por ejemplo, New South Wales tiene, estoy hablando de memoria, 9 diferentes regiones y cada región tiene su propia set de reglas. Ok, interesante. Es importantísimo encontrar a la persona que te diga, mira, hazlo por este lado porque esas son las reglas que tienes que seguir.
Exactamente, sí. Si tú vas al General Certifying Body del Hunter Valley, es diferente del Regional Certifying Valley de South Coast. Es completamente, cada uno pone sus reglas. Hay otros que son más sencillos, pues, en el sentido que, por ejemplo, Canberra es un único Regional Certifying Body. Pero ordinariamente los estados tienen diferentes áreas. Tú tienes que saber a qué áreas en particular tienes que atender. Ok, y antes de continuar aquí con el aplicante, especialmente en las empresas, diferentes de nuestros asistentes enviaron algunas preguntas antes de nuestro evento y una de estas personas decía que la empresa por la cual está trabajando, que queda en una regional, antes de empezar con su proceso, quisiera recibir una asesoría. La empresa podría contactar a RC Migration para tener un estándar y pues explicarle cómo funciona, porque la empresa nunca ha iniciado este proceso de, digamos, de nominar a un empleador y quisiera saber cuáles condiciones, cuáles son sus prestaciones y cuáles son sus obligaciones. ¿La empresa puede comunicarse con RC? Por supuesto que sí, y es adicionalmente parte del proceso estándar que nosotros tenemos. Es decir, cuando se nos acerca un empleado y dice, mire, mi empresa me está ofreciendo esto y quieren averiguar, claro que sí, con mucho gusto, pero no arrancamos hasta que no hayamos hablado con la empresa. ¿Por qué? Porque como esta visa requiere una gran coordinación entre el empleador y el empleado para que nosotros podamos asegurar el éxito de esta aplicación, tenemos que hablar con la empresa. Es parte de lo que siempre hacemos. Y la asesoramos, inclusive la asesoramos antes de que comience el contrato para que arranquemos con pie derecho, para que ellos entiendan qué obligaciones están asumiendo, qué obligaciones no están asumiendo, porque pues obviamente también hay toda una leyenda negra acerca de contratar extranjeros, entonces, qué es cierto, qué no es cierto. Eso lo hablamos con el empleador. Ok, perfecto. Y entonces, ahora relacionado con el aplicante, allí tú nos has publicado aquí, nos has comentado qué condiciones necesita tener esta empresa, que haciendo un pequeño repaso debe estar actuando en un área regional y debe contratar a la persona en esta área regional igual y cumplir con ciertas condiciones. Además de tener que la persona que se vaya a contratar esté en unas listas. Pero, y más allá, ibas a hablar del aplicante. ¿Necesita este caso un skill assessment o qué necesita para ser elegible? Claro, entonces te cuento. Cuando nosotros estamos hablando del aplicante, ahí sí hay una diferencia. Perdón, antes de hablar del aplicante, yo quisiera hablar que en temas del empleo regional es donde se generan los DAMAs. ¿Por qué? ¿Qué es un DAMA? Un DAMA es un Designated Area Migration Agreement, que consiste en que el gobierno nacional, el gobierno federal, o los federales, como se les dice coloquialmente, han hecho un acuerdo con los empleadores de una determinada región. Entonces dicen, por ejemplo, los empleadores de Southeast Gippsland, en Vitoria. Mire, ellos están necesitando una serie de personal calificado, por ejemplo, en el área de Aged Care. Entonces les dicen, mire, les vamos a facilitar que ustedes contraten extranjeros. Entonces les dan una serie de excepciones. El DAMA consiste en que las visas que ordinariamente exigirían que los aplicantes tuvieran un mínimo de inglés o un mínimo de experiencia o skill assessment o ganaran un mínimo de salario, como la empresa hace parte del DAMA, hay excepciones para ellos. Esa es una situación de los DAMA. Los DAMA son como unos acuerdos que permiten ir por debajo de los mínimos de las visas. Casos como el siguiente, hay una ocupación que se llama Office Manager, que no está en ninguna lista de migración, pero sí está sí está en los DAMAs. Ok, Hay otra ocupación que se llama Retail Assistant, es decir, el que te atiende en un almacén. Esa ocupación, Retail Assistant, no está en ninguna lista de migración, pero sí está en algunos DAMAs.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas van y dicen, mire, en mi región yo requiero retail assistant, porque es que no hay. Doy el caso específico. Waitress no está en ninguna lista, pero sí está en el DAMA de Northern Territory. Entonces, Northern Territory, un restaurante, un bar, un hotel de Northern Territory pudiera contratar y darle visa a una persona en la ocupación de waitress. Cosas de ese tipo es lo que permiten los DAMAs. Ok, habrá que igual mirarlo con lupa, porque seguramente habrán requisitos, pero se Claro, abre una buena oportunidad, ¿no? mira, Porque, sí, al fin, quería decirte, se abre una muy buena oportunidad, porque parece ser que en oportunidades no hay salidas, pero sí las hay. Bueno, Australia es bastante grande, ¿no? mira, yo creo que el sistema de migración australiano es tan complejo que hay salida para todos. Es decir, es tan complejo, tan lleno de revocovecos, hay tantas opciones que el que no encuentra una manera de quedarse es porque no ha estudiado suficiente. Es decir, siempre hay solución. Y la historia de la compañía de RC Migration es el que se quiere quedar, siempre encontramos camino. Siempre hay, es decir, es tan complejo que si tú no encuentras por un lado, encuentras por el otro. Pero estamos hablando de un sistema de migración que tiene 150 diferentes tipos de visa. Cada estado tiene diferentes planes de migración. Bueno, hay N mil oportunidades. Claro, y N mil. en este caso en particular, con estos dos tipos de visa, tú nos presentas aquí como, digamos, una tabla. Esta tabla es del aplicante, ¿cierto? Es correcto, sí, señor. Esta tabla es del aplicante y son las condiciones mínimas que requieren los dos diferentes tipos de visa para poder ser elegibles. En la 494, por ejemplo, que es una visa donde el empleador nomina a una persona dentro de una lista de ocupaciones, se requiere skill assessment. Entonces, eso significa que si la persona está siendo contratada como graphic designer, por ejemplo, tendría que tener el skill assessment de Betases como graphic designer. O si la persona va a ser contratada como mechanical engineer, tiene que tener el skill assessment como mechanical engineer. Ok, perfecto. El segundo elemento es que tiene que tener las calificaciones relevantes, pues eso ordinariamente lo garantiza el Skill Assessment. Y para la visa, para la 494, se requiere que la persona tenga, el aplicante tenga una experiencia de al menos 3 años full time. Perfecto. Y aquí, como en la labor que se realiza entre el agente migratorio y los case managers, sería prudente para todos aquellos que están interesados en emprender este proceso, se preguntarán, bueno, ¿en qué consiste mis 3 años? ¿Cómo lo certifico? Eso se certifica y les comparto bajo un Statement of Service que usualmente firma su jefe directo, donde relaciona qué realizaron en la compañía con fechas muy específicas y además sería prudente que organicen y revisen sus récords, porque la gran mayoría de las entidades de Skill Assessment solicitan que haya una evidencia de pago. Hay múltiples opciones y nosotros podemos revisar porque, bueno, las historias son un montón, o la empresa ya no existe, o trabajé hace 5 años con ella, ¿cómo lo puedo probar? Hay diferentes opciones, como consignaciones bancarias, impuestos, y tendríamos que revisarlo con detalle. Y eso se los comento para que puedan organizar su información. Y ahora, con respecto a la 482, dices que no se requiere skill assessment por el acuerdo que nos dijiste, ¿cierto? No, la 484, la 482 no requiere en ningún caso Skill Assessment, Ok, pero en el caso del DAMA, pero siempre requiere que una persona tenga calificaciones relevantes. Me explico. Si una persona, digamos, va a ser contratada en una visa 482 como Project Administrator o como Contract Administrator, que es una ocupación muy frecuente, esas ocupaciones se exigen tener estudios por lo menos a nivel de diploma. Entonces, tú tienes que tener algún estudio
a nivel de diploma. Eh, Casos, por ejemplo, que personas que nos ha pasado con alguna frecuencia, empresas que quieren contratar a alguien como diseñador gráfico. El diseñador gráfico exige tener un bachelor. Entonces, aunque no requiere, la ocupación no requiere el skill assessment por parte de TASES, sí requiere que el candidato haya tenido un estudio equivalente a un bachelor degree. Entonces, allí es donde uno tiene que ir a ver cuáles son los estudios en el país de origen. Muchas veces los estudios en el país de origen no son equivalentes a un bachelor degree, sino a un diploma. Entonces, esa persona no sería elegible para una visa 482. Ese es un elemento. Quizá vale la pena mencionar, Nicolás, que cuando estas experiencias, en el caso de los 3 años en la 494 o los 2 años en el caso de la 482 del DAMA, pueden ser en Australia o fuera de Australia. En ambos casos vale. Perfecto. Bueno, esto es lo que queremos contarles con respecto a las visas de empleador. Con respecto a General Skill Migration, que no requiere empleador, estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando que aquí lo importante es el aplicante, básicamente. Estas Y son las visas famosas por puntaje, ¿cierto? correcto, estas son las Point Tested Visas. Y de hecho, legalmente se conocen así, Point Tested Visas, es decir, tienen que tener un mínimo puntaje. De hecho, de entre los 3 elementos, uno es la ocupación, el otro es el puntaje, y por último hablamos de los planes de migración de los estados. Vamos en orden. Digamos que el primer elemento es la ocupación. Y volvemos a lo mismo, es decir, en Australia una persona debe tener para emigrar dentro de este programa una ocupación, no es una profesión. La profesión es un elemento de la ocupación. La profesión en el sentido de la carrera, es decir, tú puedes tener una persona que estudió, por ejemplo, administración de empresas o administración de negocios, como en algunos países se llama. Ese estudio lo puede orientar a varias ocupaciones según en lo que haya tenido su experiencia profesional. Entonces, un administrador de empresas puede decir, mire, yo como administrador de empresas no tengo ocupación, pero yo trabajé en recursos humanos. Entonces su ocupación es Human Resources Advisor. Otro compañero de la misma clase de administración de empresas dice, no, pues que yo trabajé por el mercadeo. Perfecto. Entonces, su ocupación, aunque se graduó de administración de empresas, su ocupación es marketing analyst o sales analyst, que son otras ocupaciones. Otra persona dice, no, yo me dediqué al área de finanzas, aunque estudié administración de empresas. Bueno, entonces en el área de finanzas hay investment advisor, management, financial manager, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento es ocupación y allí lo que tenemos que hacer el énfasis es en lo que se llama el Skill Assessment Authorities, es decir, las entidades que evalúan las profesiones con base en las reglas que tiene Australia para las determinadas profesiones. Y de eso, Nicolás, como que es manager, seguro tú les puedes contar a los asistentes mucho de cómo opera eso. Pues, es que es un tema bastante grande, pero en general, cuando ustedes, y especialmente después de la consulta estratégica, se analizan sus estudios y la experiencia profesional realizada, como recién Juan lo ha comentado, y hay un poco más de 20 entidades distintas. Las más populares son Ingenieros Australia, Beta Sestrea, Sequa, y todas estas entidades, como les comentaba anteriormente, van a solicitar sus estudios que hayan realizado en su país de origen y estudios realizados en Australia, y además en muchas instancias les van a solicitar experiencia profesional. Esta experiencia profesional ustedes la tienen que demostrar a través de una carta de un empleador y siempre pago. No permiten que hayan sido simplemente voluntarios o en general como prácticas. Quería, Juan, aquí preguntarte algo, especialmente cuando estamos haciendo todo el proceso del Skill Assessment. Y este Skill Assessment sale
positivo según el plan migratorio establecido en la consulta estratégica, se empieza con esto, la sumatoria de puntos, que es el siguiente aspecto a tratar. ¿Cómo funciona este proceso? Básicamente, el puntaje es un puntaje que se calcula con base en el tiempo, en los puntos al momento de la aplicación. Es un requisito al momento de la aplicación, no es un requisito al momento de la decisión. Entonces, lo primero que hay que entender es el puntaje con el que se cuenta, digamos, antes de comenzar el proceso. Y uno ya sabe cuánto se requiere para la visa. Es decir, cada visa, por ejemplo, la visa 190, que es la visa con nominación de Estado, es una visa regional, pero es una visa permanente, es una visa que requiere 65 puntos. El Estado te da 5 puntos a cambio que te quedes a vivir 2 años allí. Va con el compromiso que te quedes a vivir 2 años allí, o sea que tú tienes que llegar a 60 puntos por lo menos. La 491 pues, es de también 65 puntos. El Estado da 15 puntos, o sea que el candidato tiene que llegar por su cuenta a 50 puntos. ¿Cómo se llega a esos 60 o 50 puntos? Con base en variables como la edad, el nivel de estudios más alto, el nivel de inglés, la experiencia en la ocupación onshore u offshore, el estar soltero o el estar casado. Si está casado, la pareja le da puntos, si tiene inglés, si tiene skill assessment. El certificado de traductor también te puede dar puntos. El haber estudiado en Australia también da puntos. El haber estudiado en Australia regional también da puntos. Bueno, hay, si no me falla la memoria, 12 diferentes variables que dan puntos. Okay. El elemento de puntaje ha ido perdiendo mucho peso en el tema de decisiones para estas visas, pero sigue siendo un elemento crítico del modelo de análisis. Juan, me gustaría, ya que mencionas el tema del puntaje, hay diferentes asistentes que nos han enviado preguntas relacionadas con ello. Ahora recién hace un momento mencionaste que uno de los puntajes que el profesional puede tener, puede obtener esos puntos a través de estudios realizados en Australia. Y nos convoca hoy algo que es Australia Regional. El profesional asistente que está con nosotros dice que, pues, que actualmente se encuentra en Brisbane y en febrero inició un diplomado. El problema es que, como tiene la duda de perder puntaje, porque cuando se gradúe no va a estar en un área regional. ¿Podría moverse? Y especialmente la pregunta es, en cuanto a estudio regional, ¿qué determina que yo pueda obtener estos puntos o no? Ok. Hay dos diferentes factores de puntaje por estudio. El puntaje de estudio, de haber completado 2 años de estudio en Australia, se da estudiando en cualquier sitio. Brisbane, Melbourne, Sydney, cualquier sitio. Hay otro factor adicional que se llama Regional Studies. Para ganar esos puntos de Regional Studies, tiene que haber estudiado y vivido los 2 años en Australia Regional. Por ejemplo, la Gold Coast es una de las opciones que uno tiene, que son cercanas a Queensland. Pero tendría que haber hecho las dos cosas: estudiar en un campus que esté en Australia Regional y haber vivido los 2 años en Australia Regional. Claro. No vale, como algunas veces vemos personas que dicen, yo estoy estudiando en Wollongong, pero estoy viviendo en Sydney. O yo estoy estudiando en Geelong, pero vivo en Melbourne. No, ahí no tiene los puntos de estudio regional. Ok, perfecto, entendido. Me gustaría, de ahí, si quieres, ibas a mencionar los planes de migración por estado. Sí, allí es donde yo creo que es el tema más rico y más complejo. En el sentido que Australia tiene como
sabemos, 6 estados y, bueno, por aquí ya creo que lo habíamos visto, habíamos hablado de que el programa General Skill Migration tiene básicamente 2 visas, la visa permanente, que es la 190, y la visa 491, que es una visa transitoria, es una visa de 5 años, pero a los 3 años pasas a la visa permanente, que se llama visa 4191. Estas son las famosas visas regionales. Cuando nosotros hablamos de visas regionales, estamos hablando de esto. Cómo aplicar a una, cómo aplicar a otra, depende de los criterios de cada estado. Y ese es uno de los elementos que uno tiene que contemplar. Australia tiene 6 estados y 2 territorios, es decir, nosotros tenemos 8 jurisdicciones, decimos ahora. Cada jurisdicción, cada estado tiene sus propios programas de migración. Es decir, el programa de migración de ACT es diferente al que tiene Victoria, es diferente al que tiene Queensland, es diferente al que tiene New South Wales, Northern Territory, bla, bla, bla. Pero en términos de facilitar esta presentación, nosotros podemos agrupar esos diferentes planes estatales en 5 grandes categorías, que son estas que estamos mencionando acá. Primero, son categorías donde el Estado nomina gente que esté offshore, es decir, fuera de Australia. La segunda categoría es estados que nominan a personas que estudian en el Estado. Y es lo que se llama nominación por estudio. Por eso muchas personas dicen, yo quiero estudiar en Tasmania, porque Tasmania me nomina a una visa 190 o una visa 491 si estudio allá. Programas de esos son muy famosos en South Australia, por ejemplo. Bueno, pero pues también existen ahora también en New South Wales, también existen en Queensland, también existen en Victoria. Victoria tiene un programa para estudiantes de doctorado muy, muy importante. Un tercer programa es programación por trabajo. Nominación por trabajo. Cuando una persona trabaja en un estado, es elegible para esa nominación. Esto ordinariamente sucede durante la visa graduada. Y es muy frecuente que una persona, digamos, haya estudiado en una ciudad que no le da nominación. Por ejemplo, ha estudiado en Sydney o ha estudiado en Melbourne, que no da nominación por haber estudiado allí, pero sus estudios sí le dan paso a la visa graduado. Entonces, en la visa graduado se mueve a un estado donde, por trabajar en ese estado, obtiene nominación porque hay un programa de nominación por trabajo. Ese es el caso de Northern Territory, o ese es el caso de Queensland Regional, que si tú trabajas un periodo allá, 3 meses, en el caso de Queensland te nomina. Tenemos una cuarta categoría muy interesante, que es la Small Business Owner, que es una categoría donde los estados nominan a aquellas personas que montan pequeños negocios. Y esa es una categoría muy interesante porque, por ejemplo, Tasmania nomina a las personas que arrancan un negocio, es decir, lo que técnicamente se llama un startup, empresas que comienzan de cero. Y pone su negocio, el estudiante arranca con su negocio y a los 6 meses puede aplicar a nominación del Estado. Este programa de Small Business Owner lo tiene Tasmania, lo tiene Queensland y lo acaba de anunciar South Australia. Y hay una quinta categoría que tienen algunos estados que se llama Chain Migration, que se llama migración en cadena. Es decir, si tú tienes un familiar en el estado te nomina. No es que el familiar te nomina, sino que el estado, porque tú tienes un familiar allí, te nomina. Ese Chain Migration lo vemos en South Australia, lo vemos en ACT y lo vemos en algunos otros estados. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos estas 5 categorías, como se llama técnicamente, y tenemos 8 jurisdicciones, pues 5 por 8, 40. Nosotros decimos que más o menos hay 40 diferentes planes de
migración calificada en Australia. Entonces, siempre hay posibilidades, que es de alguna manera uno de los mensajes que yo quiero transmitir. Es decir, las posibilidades de quedarse en Australia como residente permanente son definitivamente muchas, 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 muchas. No digo que sean rápidas, no digo que sean baratas, no digo que sean fáciles, pero digo que oportunidades sí hay, claro que hay. Ok, y esto nos lleva a diferentes personas nos han preguntado, ¿y ahora qué hacer? ¿Cuál es el panorama actual? Porque si son tantas opciones, dependemos de las 8 jurisdicciones. ¿Qué han dicho los estados? ¿Qué sabemos del plan de este año? Particularmente que, como muchos asistentes sabrán, todos estos planes surgen después del presupuesto federal y fue un presupuesto federal que se retrasó meses, que vino a publicarse en octubre y que tan pronto se publicó, los estados tuvieron sus meses largos para analizarlo y determinar qué hacer. Y es una de las preguntas que hemos recibido pues, con mayor frecuencia. ¿Qué sabemos en este momento? Sí, Nicolás, lo que sabemos en este momento, y hacemos énfasis en la fecha de hoy, ¿qué sabemos? ACT ya publicó ayer y sacó el plan completo, sacó su lista de ocupaciones, sacó la famosa matriz de Canberra. La matriz de Canberra es un esquema también de puntaje donde, según las diferentes variables, tú acumulas puntos que te llevan a ser elegible a la nominación de Canberra. La matriz es publicada en la página y se conoce con anterioridad y sabemos el punto de corte con el que Canberra está nominando. Esto le da a uno una gran certeza de ver si eso no es elegible para nominación de Canberra. Para darles como, digamos, el gran resumen de nominación de Canberra, Canberra le da muy buen puntaje a aquellas personas que ya están viviendo allá, que ya están estudiando allá y que lleva en razón de que a más tiempo en Canberra, mejores estudios en Canberra, más oportunidades en la matriz. Canberra publicó su lista nueva. Lamentablemente sacó algunas ocupaciones que estaban el año pasado, pero allí está. Esa es, digamos, una información fidedigna que ya tenemos. Tenemos, en el caso de Victoria, tenemos un plan provisional que está básicamente orientado a la lucha contra o a la respuesta al COVID-19. Entonces, Victoria en este momento solo está nominando para estas visas a personas que están en las áreas médicas y específicamente en áreas médicas relacionadas con el control de la pandemia. Esperamos que ese plan provisional cambie para principios de febrero, que es cuando todos esperamos que estén todos los planes vigentes. New South Wales, que ya publicó una lista bastante corta, bastante reducida, tiene todas las ocupaciones, tiene chain migration, tiene migración por trabajo, tiene migración por estudio, tiene todas excepto Small Business Owner, pero las otras 4 categorías están perfectamente vigentes para New South Wales. Ese plan, yo creo que ese estado ya tenemos claro que tiene. Queensland y Tasmania estamos pendientes de publicaciones, pero ya han dado la total claridad de cuáles son las reglas de juego para su programa de Small Business Owner. Entonces, allí tenemos claridad meridiana acerca de qué es lo que se requiere para esos programas. Y por último, los que siguen siendo una gran interrogación son los otros 3. South Australia, Western Australia y Northern Territory, que nos tienen esperando noticias. Por lo que ellos mismos publican, antes de que se acabe el mes de enero de este 2021, ya sabremos
cuáles serán las condiciones de nominación de estos estados, que tradicionalmente han sido unos estados, sobre todo South Australia, muy, muy, muy atractivos para inmigrantes, muy atractivos. Ajá. Cuando Australia tuvo su conferencia de migración hacia finales del año pasado y mostró unos planes muy, muy interesantes, muy atractivos, de soporte a industrias innovativas, de soporte a estudiantes, de small business owner. Tiene muy, muy, muy buenas opciones que vale la pena estar pendiente qué es lo que van a publicar. Juan, una pregunta. ¿Estos planes cambian todos los años? ¿Cambian cada vez que sale el presupuesto federal? ¿O cómo es que esto funciona? Yo creo que los planes regionales son de un altísimo dinamismo, que ese es un elemento que uno tiene que considerar. De hecho, pues el derecho de migración es una de las áreas de la ley que es más dinámica, más cambiante en el país. De hecho, creo que solamente cambia más la ley de impuestos, es decir, es un tema donde permanentemente se están generando nuevas normas y nuevas condiciones. Pero esta es la característica de la ley. La ley va cambiando, tratando de seguirle el paso a la realidad. Eh, no cambia, los planes de migración no cambian todos los años, se van ajustando, algunos sí, otros no, no cambian todos al tiempo. Y hay un elemento que es importante entender dentro del contexto de esta conversación. Los planes de migración guardan integridad del programa. Es decir, cuando un estado, por ejemplo, Tasmania, dice, yo nomino a la gente cuando estudia aquí un año y después cambia y dice, yo solo lo nomino cuando estudia 2 años, ordinariamente dice, esta norma aplica para los que no han empezado a estudiar, pero a los que ya están estudiando, y estoy dando un caso absolutamente concreto que pasó en el 2018, que Tasmania extendió su requisito de estudio de 1 a 2 años. Dijo, este requisito aplica para los que no están estudiando. Si tú ya estás estudiando en Australia y te viniste en Tasmania y te viniste a Tasmania a estudiar porque te dijeron que te nominamos un año, te respetamos las normas. Eso es lo que se llama grandfathering clauses, que la mayoría de los estados en sus cambios las usan. Es algo que viene de mantener la integridad y la confiabilidad de los programas. Ok. Ja, Hubo un caso terrible que les pasó a ACT, que en el año 2016 o 2017 atrajo estudiantes internacionales diciéndole, venga a estudiar aquí un año, yo lo nomino, y aunque usted estudie inglés. Y entonces pues se llenaron pues de estudiantes de la noche a la mañana. Al año, todo el mundo empezó a aplicar a la nominación de Canberra y se les acabaron los cupos. Entonces dejaron a una cantidad de gente que había cumplido su año de estudio sin nominación. No porque ellos no pudieran hacerlo, no porque no quisieran hacerlo, sino porque ya no tenían los cupos, se les había acabado la cuota. ¿Qué hicieron? Cuando le renovaron los cupos al año siguiente, a todos los que habían quedado pendientes, les dijeron, en la matriz usted va a tener un bono, una bonificación de tanto, 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 porque usted está estudiando acá. Y ok, con eso recogieron toda la cola de lo que se les había quedado pendiente y les dieron nominación a esas personas. ok, perfecto. Ok, Esa es una serie de situaciones que le llevan a uno a tener confianza en el sistema. Yo no digo que una confianza ciega, yo pienso que esto, como todo, está sujeto a riesgos. Esto definitivamente no, 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 no no está exento de problemas, no lo está, pero tampoco es un campo minado. te cuento, Juan, que llegan y han llegado bastantes preguntas de todos nuestros asistentes. Y una de ellas particularmente es, bueno, ¿y qué nos propone entonces?
¿Cuáles podrían ser las conclusiones de la información que hoy tenemos? Pues yo pensaría, conclusión uno, yo diría que migrar para Australia, emigrar a Australia es un tema regional. Definitivamente yo lo veo así. Es decir, una persona que dice, mire, yo me quiero emigrar, quiero quedarme en Australia como residente permanente, es el país donde yo quiero vivir, que hacer mi familia, hacer mi vida, tiene definitivamente que considerar muy seriamente las opciones que hay en las regiones. Eh, Primero, eh, otra conclusión es que sin ocupación, sin skill assessment, es prácticamente imposible uno de estos programas. Esto yo consideraría que es un elemento muy, muy importante, es decir, no ocupación, no migración. Yo creo que esa es también una conclusión muy clara. Y el que no tenga una ocupación tiene que lograrla estudiándola acá, que ese es el otro elemento. Y entonces uno estudia una ocupación que lo lleve a la migración. Inglés, sin inglés no hay migración, eso sí, y no hay buen trabajo, es decir, esa afirmación que siempre hemos dicho, buen inglés, buen trabajo, mal inglés, mal trabajo, es absolutamente cierta. Yo creo que prácticamente no tiene excepciones. Y por último, yo recomiendo un experto, una consulta estratégica, una reunión de planeación donde, donde se pueda analizar el caso específico y entender el perfil profesional y los deseos migratorios de la persona o de la pareja que quiere migrar y con base en eso diseñar un plan. No hay una talla única. Es decir, no es que le diga a todo el mundo, váyase a estudiar a Australia, váyase a poner un negocio en Tasmania. No, no, eso no se puede decir. Eso se puede decir para uno, para dos o para tres, pero quizá para otra persona la mejor opción es que es estudiando en South Australia, termine sus estudios en Melbourne y después váyase a Northern Territory por esta razón. Entonces, depende de la ocupación, depende de la edad, depende del puntaje, depende de muchos elementos. Entonces, yo creo que la gran recomendación es planee. Nosotros recomendamos la planeación definitivamente con un agente de migración a bordo. Es lo que hacemos nosotros. Si quieren hacerlo con RC Australia, fantástico. Para eso estamos. Pero si no, háganlo con otro. Pero planeen. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Juan. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero no te voy a dejar ir, Juan. Hay bastantes, como te digo, bastantes preguntas y vamos a intentar am, traer a colación las quizás más generales que nos permiten abordar los temas que revisamos el día de hoy. Claro que sí. Juan, hay una pregunta sobre el plan que mencionaste de aquellas personas que hayan hecho un PhD, un doctorado, y hay una persona que está estudiando un doctorado en ingeniería química y se encuentra en este momento en Victoria. ¿Este plan se encuentra activo, se encontrará activo en el futuro? Y además, ¿esta hace parte de la visa 190 o es otro plan completamente distinto? Hace parte de la visa 190, en este momento está suspendido, pero énfasis en este momento. Yo creo que va a ser muy rápidamente a reconsiderar. De todos modos, hay un elemento que es muy importante para recomendarle a los estudiantes de doctorado, sobre todo en un área como la ingeniería química. Hay una visa que se llama Global Skill Independent, que es una visa de Distinguished Talent, donde el haber terminado un doctorado o estar cursando un doctorado en ingenierías le da acceso. Entonces, yo le recomendaría que mirara esa visa. Global Talent Independent se llama esa visa. Es una visa que el hecho que él o ella esté haciendo un doctorado le da unas muy buenas oportunidades para aplicar esa visa. Ok. Ahora, entonces, lo ideal sería, por supuesto, tiene que terminar su doctorado,
y la investigación que lleva a fondo y Eh, poder... sí, podemos mirarlo ya, a ver cómo está, en qué elemento está, pero ordinariamente exige que ya haya terminado el doctorado o que esté en los últimos momentos de la preparación, de la presentación de la investigación. Perfecto. Relacionado a, en cuanto al skill assessment, hay diferentes preguntas, especialmente sobre los ingenieros. Los ingenieros, pues la pregunta es si yo realizo mi skill assessment, ese skill assessment tiene un vencimiento, como lo tiene el vencimiento, como el examen de inglés. Y pues les puedo comentar que no. Cuando Ingenieros Australia les otorga un positive outcome en la ocupación, este, para ojos de Ingenieros Australia no tiene vencimiento. Sin embargo, para migración sí, tiene que haber estado 3 años. Lo- eh, pero lo que hace Ingenieros Australia es, usted es ingeniero siempre. Entonces, haga el proceso, se hace un proceso de renovación que puede ser un sencillo, tiene algunos pequeños detalles, pero es importante que tengan en cuenta esta información. Hay otros skill assessment que si se vencen no tienen que renovarse, ¿cierto, Juan? Sí, correctamente, sí, señor. Y exigen otra vez de probar experiencia profesional en los últimos 5 años y todo esto. Por ejemplo, el de Beta 6. Sí. Ahora, hay otra pregunta relacionada a los exámenes de inglés. Ah, Les cuento que diferentes personas saltaron diciendo, no, ahora PT es más complicado, ya no me vale, o cambiaron los resultados y pues es una oportunidad para comentarles que todos los exámenes de inglés, como lo que es IELTS, PTE o Cambridge, son exámenes de inglés globales y que Australia utiliza esos exámenes para estandarizar el conocimiento de inglés de cada aplicante. Esos exámenes se actualizan internamente a nivel global y lo que ustedes pueden encontrar en PTE es que PTE ha ajustado ciertos estándares de que los resultados equivalen a un resultado de IELTS. Actualmente, digamos, el gobierno australiano no ha actualizado ese puntaje y, por supuesto, tan pronto esto suceda, cambiará y se hará un reporte en inmigración y en el Legend. Porque te cuento, Juan, que pues muchas personas han dicho, no, y mi PTI ya no sirve o sí sirve y es simplemente un ajuste que recientemente salió. Um, Hay una pregunta que va especialmente para ti, una es para terminar. Eh, relacionado con cómo demostrar esta experiencia profesional en regional. ¿Y qué pasa cuando son cadenas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando son cadenas de comida o, por ejemplo, cuando son Kmarts que tienen eh, tantas sucursales en diferentes partes, pero a mí me pagan, por ejemplo, yo trabajo en una regional, pero todos mis payslips y demás son desde la cabeza, desde la ciudad principal, ahí habría una contradicción, ¿no? No, no, no. Mira, eso lo resuelve la ley con base en determinar si la empresa tiene o no operación en el sitio. Es decir, si en el caso de la persona que trabaja, digamos, en Kmart Howard y le paga a Kmart Sydney, que es donde tienen la sede principal, lo que nosotros necesitamos es que la referencia laboral que le hace Kmart le diga que él está asignado a la operación de el almacén que tienen en tal sitio en Howard. Y eso es suficiente. Perfecto. Creo que, bueno, el tiempo apremia. Hay otras preguntas que con muchísimo gusto podrían darles una respuesta mucho más específica. Como lo mencionamos al comienzo, siempre tenemos que revisar cada caso porque cada caso abre la posibilidad a todas estas opciones. Yo te agradezco muchísimo, Juan, por tu tiempo y por la explicación que nos has dado hoy a todos y, por supuesto, a todos por el tiempo de hoy. Nicolás y a todos los asistentes, muchas gracias. A todos, pues, que estén muy bien, que tengan una feliz semana. Hasta luego. Chao.